Hola queridos hermanos, los saluda el Padre Walter Royce y los invito a que entremos en este momento de encuentro con la palabra del Señor en este domingo 26 del tiempo ordinario en el ciclo C. Vamos ya avanzando con este caminar que hacemos en este tiempo y se nos presentan unas lecturas hermosas para meditar. Como suelo hacer, vamos a reflexionar en torno a dos textos, el texto del Evangelio y el texto de la primera lectura, para que nos centremos y tengamos una idea concreta de lo que esa palabra del Señor quiere decirnos. Empecemos con el texto del Evangelio. La parábola está ubicada en un momento muy preciso del Evangelio de Lucas. Antes de contarla, ¿qué había pasado? Jesús había enseñado sobre el uso inteligente del dinero, que es la parábola que hemos escuchado el domingo pasado del administrador astuto. Y terminaba con una frase del capítulo 16, el versículo 13, diciendo: no pueden servir a Dios y al dinero, como una sentencia fuerte. Luego de pronunciar esta parábola, los fariseos, que el mismo texto del Evangelio dice que eran amigos del dinero y se consideraban a la vez justos, se burlaron de estas palabras de Jesús. Y entonces Jesús le responde directamente denunciando que Dios conoce los corazones de los hombres que lo estiman y que aquello que es preciado para los hombres, Dios lo aborrece. Y es que entonces en este diálogo con ellos, con los fariseos, cuando Jesús narra la parábola del rico Lázaro. Se trata pues de una historia que no es para la multitud en general, sino una respuesta directa a un grupo religioso que aparentaba piedad, pero no escuchaba verdaderamente la palabra de Dios. Después de esta parábola, el Evangelio continúa con enseñanzas propiamente para los discípulos sobre el escándalo, la fe y la humildad. Es decir, primero confronta a aquellos que no escuchan y luego va formando a los que quieren escuchar. ¿Cuál sería el mensaje profundo de esta parábola? Jesús nos presenta a dos personajes, el hombre rico y Lázaro, un pobre enfermo acostado en la puerta del rico, deseando comer las migajas del otro. Esta escena es sencilla, pero cargada de mucho simbolismo. Lázaro está en la puerta, es decir, no está lejos, no es un problema invisible. Y el rico no lo maltrata, no lo expulsa de ahí, pero lo ignora. Vive el rico tan encerrado en su mundo que no se percata de que en su propia entrada hay alguien que está sufriendo. Cuando ambos mueren, se invierten las situaciones. Lázaro es llevado al seno de Abraham y el rico se ve en tormento. Y llama la atención algo: ni siquiera en ese momento el rico ha cambiado su forma de ver las cosas. Porque lo vemos en lo que dice el texto de la parábola. Padre Abraham manda a Lázaro, es decir, sigue viendo a aquel hombre como un sirviente. Su corazón no se abrió ni siquiera ante el juicio definitivo. Y cuando pide que se le advierta a sus hermanos, Abraham le responde con estas palabras que pueden resumir como todo el mensaje, ¿no? Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite. Y aquí está la clave espiritual. El problema no es solo tener o no tener riqueza. El verdadero drama es no escuchar la palabra de Dios que llama a la conversión. Es vivir con los oídos cerrados y con el corazón endurecido. Y eso tiene que apelar a nuestra vida. Hay muchas realidades en las que los podemos aplicar y no solo en la situación económica. Pensemos en tanta gente que de cierta forma tiene cierta cercanía con la iglesia, pero no es capaz de reconocer a Jesús en la Eucaristía, en su cuerpo y en su sangre. Pasa el Santísimo Sacramento frente a ellos y permanecen indiferentes, como si se tratara de cualquier cosa. Pueden bailar, pueden bajar hasta lo más cercano al suelo, pero les duele arrodillarse. ¿Qué vemos ahí?
sus oídos están cerrados a esa palabra del Señor. Escuchan, pero no creen. Y eso da tristeza realmente. Vayamos al contexto histórico en el caso de la lectura primera del profeta Amós, el capítulo 6, los versículos 1 y del 4 al 7. Como decíamos el domingo pasado también, el profeta predicó más o menos en el siglo 8 a.C. Había riquezas, el pueblo de Israel estaba en un momento bueno económicamente, pero al mismo tiempo había corrupción, desigualdad e injusticia social. Y por eso el profeta denuncia a los que están tranquilos en Sión, recostados sobre camas de marfil, que disfrutan, va a decir él, mientras no se preocupan por el sufrimiento de los pobres. Y no es la riqueza lo que Dios condena, sino la indiferencia, la falsa seguridad y la religiosidad vacía, que no se traduce ni en justicia ni en misericordia. Y este mismo mensaje de Amós va a resonar siglos después en Jesús. El rico de la parábola es en cierto modo el retrato de aquellos denunciados por Amós, cómodos, satisfechos, pero sin escuchar a Dios realmente. ¿Qué podría decirnos espiritualmente hoy en día estos textos? La parábola puede tocarnos directamente. No se trata de señalar a otro, sino de reconocer en nosotros mismos posibles actitudes del rico. Por ejemplo, cuando escuchamos la palabra de Dios sin dejar que penetre en nuestra vida, corríamos el riesgo de construir murallas de autosuficiencia. Soy yo lo que importo, lo que valgo, yo puedo solo. Cuando nos acostumbramos a la fe como rito, como costumbre, pero sin conversión, nos parecemos a los fariseos en ese sentido, ¿no? Que se burlaban de Jesús mientras aparentaban una religiosidad impecable. Cuando vivimos centrados en nuestro pequeño mundo sin abrir los ojos al prójimo, hay un Lázaro que queda a la puerta, invisible para nuestro corazón. La verdadera vida espiritual no es evasión del mundo, sino escruchar profundamente la palabra para ver con los ojos de Dios y entonces poder amar con su corazón. La conversión no comienza por un cambio exterior, sino por abrir el oído del alma. Como decía San Benito, escucha, hijo mío, las palabras del Maestro. Inclina el oído de tu corazón. Si escuchamos de verdad a Moisés y a los profetas, es decir, la palabra de Dios, nuestra mirada cambia, nuestros gestos cotidianos se llenan de compasión y el reino se hace presente en nuestras relaciones. Queridos hermanos, Jesús no nos contó esta parábola para dar una lección de economía, sino para despertar nuestro corazón dormido, para recordar que la fe sin escucha y sin conversión interior es estéril. La puerta donde está Lázaro no está lejos, está en nuestra casa, en nuestras relaciones, en nuestra vida diaria. Y la palabra que puede abrirnos los ojos, ya la tenemos, está en el Evangelio, es la voz de la iglesia y también en los profetas que Dios nos ha enviado. Podríamos preguntarnos, ¿estoy escuchando verdaderamente la palabra de Dios con el oído del corazón, dejándome transformar por ella? ¿O me limito a oír sin cambiar nada? ¿Qué Lázaro está hoy a la puerta de mi vida esperando que yo abra mi ojo y mi corazón? Que tengan, queridos hermanos, una feliz semana. Que Dios nos permite comprender que las decisiones que tomamos en esta vida tienen repercusión en la vida eterna. Que aquí y ahora nos jugamos nuestra salvación o nuestra condenación. Bendecida semana.